Muy buenas tardes a todos. Creo que me escuchan. Quiero probar si están escuchando el audio, por favor, una señal. Todo positivo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad UTEPSA, el Colegio de Posgrado y la carrera de Comunicación Estratégica Digital, le damos la bienvenida a todos los participantes de este webinar, en especial a nuestro magnífico rector Antonio Carvalho, que está presente, al licenciado Juan Carlos Peña, que es el responsable de la carrera de Comunicación Estratégica Digital, y a nuestro expositor de España, el doctor Alberto Cortina Ramos. Antes de iniciar el webinar, quiero exponer las normas de cómo se va a manejar este webinar. Tendremos las palabras de nuestro señor rector dando la bienvenida. Seguidamente, el responsable de la carrera de Comunicación Estratégica Digital va a hacer la presentación de nuestro expositor, y nuestro expositor va a tener unos 40 minutos para explayarse y exponer su tema. Y le solicito a todas las personas que quieran hacer preguntas, lo hagan por medio del chat. Entonces nosotros vamos a ir haciendo seguimiento a las preguntas y al final de la exposición se procederá a responder las preguntas que todos los participantes quieran hacerlo. Sin más preámbulo, quiero ceder la palabra a nuestro magnífico rector, que va a dar la palabra de bienvenida a este evento tan importante y tan interesante. Muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz UTEPSA, queremos agradecer de sobremanera al doctor Albert Cortina Ramos, un gran profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Politécnica de Cataluña. El tema que hoy nos va a compartir es tan actual y tan importante que estamos seguros va a ser un gran aporte y un gran apoyo a estos momentos únicos que nos ha tocado vivir en situaciones que creo que no estábamos preparados ni teníamos la remota idea que nos podía pasar, como es el tema del COVID-19. Algo que es importante y llamativo es el trabajo que viene desarrollando el doctor Cortina, en el cual hemos visto de que a través de la responsabilidad social corporativa, él viene ya desarrollando a través de sus investigaciones, de sus escritos y de las largas conferencias y profundos temas que él está compartiendo a nivel mundial, donde vemos la importancia de que la tecnología esté al servicio de la sociedad. Ahora justamente hemos visto esa gran necesidad y esa realidad donde todo el mundo hemos tenido que quedarnos en nuestras casas y la tecnología ha tenido que de alguna manera llevar y no romper ese vínculo de seres humanos. La tecnología, por supuesto, dedicada a la educación, para nosotros ha sido fundamental en estos últimos tiempos que nos venimos preparando. Ha sido vital para poder desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero estamos seguros que el aporte y toda la información que hoy nos va a dar el doctor Cortina nos va a ayudar a todos, primero, a ampliar nuestros conocimientos y también nuestro horizonte de ver la situación y ver también el panorama del país y lo que está sucediendo a nivel mundial respecto a los desafíos que nos deja esta pandemia mundial, pero también los desafíos, las oportunidades que también nos trae este problema, que se nos puede convertir a nosotros en una gran oportunidad para desarrollar nuestras habilidades, desarrollar nuestros conocimientos y principalmente lo que pregona nuestro invitado, el doctor Cortina, que todo lo que hagamos sea en beneficio y en pro de vivir en una sociedad más humana. Muchísimas gracias en nombre de UTEPSA, muchas gracias a todos los participantes. Sabemos de que hoy va a ser una jornada muy interesante y además muy ilustrativa para todos. Muchas gracias y gracias, doctor Cortina. Gracias, señor rector, por su exposición, por sus palabras, perdón. Quiero ceder la palabra al licenciado Juan Carlos Peña para que haga la presentación de nuestro expositor.
Muchísimas gracias, ingeniero Rubén Darío. Muchísimas gracias, magnífico rector de la UTEPSA, licenciado Antonio Carvalho, por sus palabras de bienvenida a nuestro webinar. Gracias también a nuestro vicerrector académico Roger Lino y a los jefes de distintas carreras que nos acompañan, funcionarios de las diversas áreas de UTEPSA, además de estudiantes de comunicación estratégica y digital, así también de otras carreras de Bolivia, América Latina y Europa. Contamos también con la presencia de profesionales de América Latina, Centroamérica, Estados Unidos y Europa en este webinar. Hoy tenemos el gusto y el honor de contar con nuestro buen amigo Albert Cortina, quien muy gustosamente aceptó nuestra invitación a disertar sobre un tema muy actual que se ha puesto por título Estrategia Global y el COVID-19, la aceleración de la disrupción tecnológica y la distopía transhumanista. Albert es abogado y urbanista, director del estudio DETUM, máster en estudios regionales, urbanos y metropolitanos, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Politécnica de Cataluña en ética aplicada al urbanismo y a la ordenación del territorio. Es consultor en inteligencia ambiental, coautor y coordinador de la trilogía de libros Humanos o Poshumanos, Singularidad Tecnológica y Mejoramiento Humano, el 2015, Humanidad Infinita, Desafíos Éticos de las Tecnologías Emergentes, 2016, Ética de las Tecnologías Emergentes en Personas con Diversidad Funcional, y autor del libro Humanismo Avanzado para una Sociedad Biotecnológica. Te agradecemos mucho, Albert, por estar con nosotros, y bueno, ahora te cedemos la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, al magnífico rector de UTEPSA, señor Antonio Carvalho, también al señor Roger Lino, vicerrector académico, a Rubén Dabut, que es director de posgrado y que, bueno, también nos hemos conocido a través de mi buen amigo Juan Carlos Peña, que me invitó a compartir con ustedes esta conferencia, esta charla, ¿no? Voy a intentar subir una presentación, que la tenemos por aquí. Veis un poco que vamos a tratar el tema de la estrategia global a partir del COVID-19, ¿no? Un segundo que... Bien. ¿Hay algún problema técnico? Bien, yo creo que es evidente que esta pandemia global de este coronavirus 19 marcan efectivamente un antes y un después, ¿no? Pero un antes y un después ¿de qué? Pues yo creo que básicamente no es simplemente una ruptura entre lo que ha pasado a partir de la irrupción de este coronavirus a nivel mundial, sino que es una aceleración de temas que ahora voy a esbozar ligeramente, que ya estaban en marcha y que de alguna manera la pandemia, el COVID-19, lo que provoca es su aceleración, ¿no? Efectivamente, esta bioideología del poder, ¿no?, de la salud, de alguna manera se está viendo acelerada. También tenemos que la gobernanza global acelera la construcción de lo que se viene en denominar un nuevo orden mundial. Respecto a la comunicación estratégica, acelera también las fake news y las teorías de la conspiración. Todo esto son apuntes breves que me gustaría que a modo de índice visualizasen para ver después cómo vamos tratando cada uno de estos temas en el desarrollo de la sesión. Desde mi punto de vista, se provoca también una aceleración del totalitarismo biopolítico, el control de la población a nivel global e integral. Hay otro tipo de aceleración que sería la que ya ha venido desarrollando, lo que algunos han venido a denominar la singularidad tecnológica, después la explicaré con más detenimiento, e incluso
ese término que el profesor Lassalle en Barcelona, profesor de filosofía, ha enmarcado con el término ciberleviatán. Y finalmente se acelera también, desde mi punto de vista, la distopía de la ideología del transhumanismo, ¿no? La visión de que tenemos que mejorar al ser humano, que tenemos que llegar hacia una posthumanidad. De alguna manera, a pesar de las lecciones que después estudiaremos o analizaremos que nos pueden ofrecer esta situación del COVID-19, para la ideología, la utopía transhumanista, es una manera de acelerar su implantación a nivel mundial, ¿no? Esta nueva realidad también nos plantea unos desafíos, unas oportunidades, como indicaba el señor rector de UTEPSA en su presentación. Uno de ellos es lo que yo he venido a denominar un humanismo avanzado, después lo desarrollaremos, y que de alguna manera también nos está dando la oportunidad frente a esas otras aceleraciones que hemos comentado anteriormente, en algún caso distopías y en otro posibles visiones oportunas de lo que sería avanzar en una visión humanista de la persona, de las tecnologías al servicio de la persona. Esta nueva realidad que nos va a plantear el posconfinamiento también es una gran oportunidad para replantear hacia dónde va la construcción del bien común, cómo vamos a desarrollar en esa gobernanza global que hemos visto que puede llegar a ser totalitaria, cibertotalitaria, cómo replanteamos esa dirección posible hacia un desafío importante de la comunidad a favor de la construcción del bien común, cómo en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, en la administración, se profundiza a partir de esta nueva realidad en un liderazgo humanista frente a esa nueva irrupción también acelerada del teletrabajo, de unas maneras de trabajar a partir de las plataformas, de las tecnologías, de las redes que aparentemente han provocado este distanciamiento social, esta deshumanización en las reuniones, en las clases, pero que a la vez nos está dando estas oportunidades como las que tenemos hoy de compartir en distintos países, ¿no?, una videoconferencia, cómo, por tanto, en esta nueva realidad post-COVID-19 desarrollaremos mejor un liderazgo humanista. Otro reto que quiero plantear de inicio, ¿no?, sería frente a esa también aceleración que hemos dicho anteriormente en la comunicación estratégica de las fake news e incluso de las teorías conspirativas, cómo seguimos construyendo en nuestras relaciones sociales, en las relaciones de comunicación a nivel profesional, empresarial, una ética de la confianza. Vamos a ver cómo desarrollamos una profundización en la confianza entre la comunicación y las personas. Y finalmente, un desafío que nos ha puesto evidentemente el COVID-19 ante nosotros es la fragilidad, la vulnerabilidad como personas. De alguna manera, esa línea que llevábamos en algunos países de la autonomía y la autosuficiencia del individuo, ¿no?, podemos realizar cualquier cosa, ¿no?, la ciencia y la tecnología nos salvarán, ¿no?, podremos de alguna manera avanzar en un progreso tecnológico sin límites. Un simple virus, un organismo pequeñito, nos sitúa ante la realidad, ¿no?, ante una realidad que es la condición humana, ¿no?, la condición del ser humano, frágil, vulnerable, ¿no? Y a partir de aquí también vemos cómo ha habido una fragilidad y una vulnerabilidad de nuestras instituciones públicas, de nuestros organismos sanitarios, ¿no?, en cuanto a la dificultad de desarrollar estos cuidados hacia las personas vulnerables, hacia las personas que de alguna manera necesitan, a partir de la dependencia o de la enfermedad, de dichos cuidados, ¿no? Por tanto, es otro desafío importante que quiero destacar de inicio como simple enunciado de algunos de los temas que voy a tratar, ¿no? Bien,
Iniciamos, por tanto, los capítulos en los cuales yo quería dividir mi exposición con este cambio de era, ¿no? Realmente veníamos ya desarrollando esa relación entre humanidad y tecnologías exponenciales, ¿no? Inteligencia artificial, nanotecnología, biotecnología, ciencias cognitivas, la convergencia de todas estas tecnologías exponenciales, ¿no? Cómo afectaba a la humanidad. Veíamos venir este cambio de era, pero como he dicho anteriormente, lo que produce la pandemia del COVID es una aceleración desde mi punto de vista. Yo creo que es importante en este ámbito de cambio de era ver cómo, de alguna manera, de lo que se trata, de nuevo, es entender qué quiere decir ser humano, qué contenido tiene en cuanto a derechos y valores el concepto de persona y si seguiremos o no siendo humanos, ¿no? Que de alguna manera es el planteamiento que desde el transhumanismo y el poshumanismo, que después profundizaré en sus postulados, de alguna manera nos están planteando, ¿no? También este cambio de era afecta a nuestra relación con el entorno, ¿no? Y volvemos a estar desde nuestro confinamiento, ahora que hemos visto las ciudades prácticamente o totalmente vacías, ¿no? De nuestra actividad como seres humanos, ¿no? Si realmente la biosfera tiene unos límites, si el ser humano está de alguna manera vulnerando estos límites de la naturaleza, de nuestro entorno, de la biosfera, con una artificialización excesiva en cuanto a nuestro hábitat, en nuestras ciudades, y por lo tanto, en esta nueva visión que tendremos que adoptar a través de nuestra relación con la naturaleza y el crecimiento y la relación con la biosfera, pues de alguna manera el planteamiento de la pandemia del COVID nos pone en el centro de atención, que ya lo estaba, pero de alguna manera lo estará más, del debate sobre los límites, ¿no? Los límites del cambio en la condición humana, los límites en la transformación e interferencia en la vida, en las redes de vida, en la biosfera, ¿no? Nos seguiremos preguntando hacia dónde va esa evolución. Hemos visto que un simple microbio puede, de alguna manera, extinguir nuestra especie, puede reducir la población mundial a extremos que ni nos los podíamos imaginar. Y, por lo tanto, de alguna manera, la reflexión sobre la incidencia de nuestra ciencia y de nuestra tecnología, ¿no? De nuestra capacidad científica respecto a la vida y hacia dónde vamos conduciendo, si es que la conducimos, esa evolución, pues es otra reflexión importante en esa visión de que está cambiando realmente algo más que una simple revolución industrial, ¿no? A mí no me gusta a veces el término de la cuarta revolución industrial, porque la disrupción, el cambio, es más radical, ¿no? Es un cambio efectivamente visto en términos, como estamos viendo en la imagen, de influencia del ser humano en el planeta, ¿no? En el antropoceno, en esa visión del aumento de las interacciones que tiene el humano respecto a su entorno, estamos seguramente, y yo creo que coincidimos muchos en ello, en un auténtico cambio de era, ¿no? Que conforma una serie de revoluciones, efectivamente, ¿no? Y estas revoluciones yo las he sintetizado en estas 6, ¿no? Las voy a desarrollar sintéticamente a continuación. La primera es la revolución digital, la revolución biológica, la revolución espacial y, en paralelo, la revolución ecológica, la revolución humanista y la revolución espiritual. Vamos a abordar las 3 primeras, que son las que tienen más relación con la tecnología y con la ciencia, para después abordar también sintéticamente las otras 3 que tienen más relación con la ecología y con el humanismo. Bien, la revolución digital ya sabemos que está aquí para quedarse y en este parón que hemos tenido y que estamos teniendo en este momento, de alguna manera
parece como que en lugar de ir hacia atrás, va a acelerarse y que va a un progreso mucho mayor del que nos imaginábamos y a una rapidez mayor de la que algunos de alguna manera estaban augurando. Estamos hablando de los temas relacionados con la inteligencia artificial en relación con la inteligencia humana, ¿no? Estamos hablando de qué querrá decir pronto la humanización de los robots, qué supondrá la humanización de los robots, qué supondrá tener cerca, trabajando con nosotros o realizando servicios o comunicándonos, ¿no? Básicamente, ustedes que están relacionados con los términos de la comunicación, ¿qué va a representar tener a nuestro lado interaccionando a la persona electrónica? Es la definición que el Parlamento Europeo ha establecido para estos robots autónomos inteligentes, es decir, aquellos que van a poder ya tomar algunas decisiones humanas y, por lo tanto, tener responsabilidades en las tareas que hasta ahora realizaban los humanos. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Ustedes conocerán a la famosa Sofía, ¿no? Este robot humanoide que aparece ya en algunos programas, algunas entrevistas. De alguna manera tampoco es que sea nada del otro mundo, ¿no? Pero sí que nos sorprende, ¿no? Nos sorprende cómo interactúa, nos sorprende también que le hayan dado la ciudadanía de un país tan difícil de obtener, sobre todo ciertos derechos para una mujer como es Arabia Saudita, y que en cambio esta robot humanoide ha conseguido, ¿no? También plantearse la afectividad con los robots, ¿no? Están planteándose ya robots sexuales para, de alguna manera, paliar la dependencia emocional, paliar la soledad. Bueno, pues este futuro afectivo sexual de los robots en relación con los humanos es otro frente que nos abre esta revolución digital, ¿no? El ciberespacio, que es aquel no lugar que de alguna manera se producen todas estas relaciones que veremos del Big Data, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, no está ordenado, no está regulado. Yo soy urbanista y, bueno, el urbanismo es una disciplina que a lo que se dedica es precisamente a ordenar el territorio, ¿no? Sea las ciudades, sea el territorio rural, el paisaje, ¿no? Hasta ahí la disciplina de la ordenación del territorio sabía, de alguna manera, tenía herramientas para planificar, gestionar ese territorio, ese espacio urbano, ¿no? Pero es que nos encontramos ante otro fenómeno que es el del ciberespacio, ¿no? En el que se produce esa transmisión de la materia prima, parece ser, de esta revolución digital, que son los datos, ¿no? El dato como recurso y esa ciencia, esa disciplina de datos que de alguna manera pretende ofrecernos esta cierta regulación, ¿no? Esa cierta ordenación de lo que se va a producir en el ciberespacio, ¿no? Que no es lo mismo que el dataísmo, ¿no? Así como la ciencia de datos está regulada por un método científico, ¿no? El dataísmo, como han afirmado algunos autores, ¿no? Es casi como una religión, como una devoción hacia la efectividad del dato, ¿no? El dato nos salvará, el dato lo es todo, es el conocimiento, ¿no? Esa sería un poco la diferencia entre la ciencia de datos y ese cierto dataísmo que es un poco pues, en lo que nos encontramos en algunos momentos de este inicio de la revolución digital y sobre todo en relación con estos robots inteligentes por los cuales decimos, bueno, la toma de decisiones de los humanos va a quedar sustituida por la eficacia de ese análisis y ese tratamiento de los datos por la inteligencia artificial, por los robots autónomos, ¿no? Claro, si nos preocupa la humanización de los robots, yo creo que nos debería preocupar más la robotización de los humanos, ¿no? Y ahí entroncaremos con lo que el transhumanismo denomina mejoramiento humano, ¿no?
hasta ahora, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? El ser humano, por su esfuerzo, pues adquiría unas capacidades físicas, cognitivas, pero es que determinados movimientos en esta visión del robotizar al ser humano, de ampliar sus capacidades a partir de la introducción de artefactos, de objetos tecnológicos en nuestro propio cuerpo, la introducción de elementos que puedan potenciar nuevas funciones en el ser humano o en otros seres vivos, es una nueva línea que ya no es simplemente oficial, no estamos hablando pues, de determinados centros de investigación, que también, sino es una línea que se escapa de alguna manera a esos centros regulados, ¿no?, de investigación, ¿no?, a través de lo que algunos han denominado la biología de garaje, el movimiento biohacking, los grinders, es decir, aquellos que experimentan, practican ese tipo de cambios y modificaciones de la biología de los sistemas vivos, explorando esas nuevas capacidades, ¿no? Bien, si hemos abordado muy sintéticamente lo que es la revolución digital, vamos ahora a por otra, ¿no?, que esa es como más intensa, ¿no? La revolución biológica lo que nos está diciendo es que pretende el rediseño de los seres humanos, ¿no? Claro, ¿cómo pretende ser el rediseño? Bueno, pues pretende modificar genéticamente al ser humano. Y ya vamos viendo algunas de las experiencias también, no del todo reguladas, algunas no exitosas a pesar de la publicidad que se ha dado, ¿no? El caso del científico o pseudocientífico He Jiankui de China, cuando pretendió a través de la técnica CRISPR-Cas9 un cierto diseño en el ADN de dos embriones para que no fuesen vulnerables al VHI, pues fue el primer toque de alarma en la comunidad científica para ver que realmente en ciertos países, que a lo mejor no estaban bajo unos códigos éticos o bioéticos tan estrictos como los occidentales o en Europa, se podían abrir unas ciertas puertas hacia esa futura modificación genética del ser humano, ¿no? Hacia otras cosas, si queréis, como más de ciencia ficción o más utópicas, ¿no?, como puede llegar a ser en algún momento, en un futuro, el útero artificial y la gestación fuera del cuerpo materno, ¿no? Parece como de ciencia ficción y todavía es ciencia ficción, ¿no? Pero si nos fijamos en algunos de los avances que se están produciendo en animales, ¿no?, en fetos y en úteros artificiales en animales, o lo que son, de alguna manera, las incubadoras ya más inteligentes, más avanzadas para prolongar la viabilidad de los prematuros, de los altos prematuros, pues bueno, ya estamos acercándonos a esta utopía del ser humano, ¿no? Una tercera revolución que está en marcha y que, aunque parezca que no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando y sobre todo con el transhumanismo, yo creo que tiene mucho que ver, es esa idea de, hombre, nos interesa salir del confinamiento planetario, ¿no? Y si el ser humano tiene que conquistar otros espacios fuera del planeta Tierra, dicen, deberemos modificarnos biológicamente, debemos adquirir unas capacidades para esos nuevos entornos, ¿no? Deberemos ver cómo sobrevive, cómo puede llevar una vida normal, diríamos, ¿no?, un humano en otros lugares del universo cercano que no sean el planeta Tierra, ¿no? Por lo tanto, desde la NASA, desde otros organismos, se promueve cierta experimentación, ciertos avances científicos para modificar al ser humano para alcanzar ese ideal de salir del confinamiento de la Tierra, ¿no? Si estas tres eran unas revoluciones que tenían que ver mucho con la ciencia y las nuevas tecnologías exponenciales, yo creo que en paralelo tenemos otras tres revoluciones en marcha, ¿no?, como mínimo. La revolución ecológica, en la cual, y lo vemos ahora que hemos sufrido esta pandemia del COVID-19, entendemos que efectivamente el planeta es la casa común
de la familia humana, ¿no? O sea, nos concebimos ya finalmente como el género humano, la familia humana, ¿no? El conjunto de seres humanos a los que problemas globales del planeta, de esta casa común, sea el cambio climático, sea el tema este de la emergencia sanitaria, puede ser la inteligencia artificial fuerte en algún momento de las próximas décadas, ¿no? Estos riesgos existenciales para el ser humano, pues de alguna manera hay que abordarlos de una forma global y planetaria, ¿no? Por lo tanto, en paralelo a esa visión de nuestra relación con el entorno y nuestra relación con el planeta, se profundiza en nuestro interior, ¿no? Yo creo que la frialdad de la tecnología, y también lo estamos viviendo en estos momentos, ¿no?, de confinamiento, no es lo mismo esta sesión que estamos teniendo o una clase online o una videoconferencia para una reunión, no es lo mismo a nivel comunicativo, a nivel de interacción entre las personas, de desarrollo humano de nuestras capacidades a través de la comunicación verbal, presencial, ¿no? No es lo mismo que la sustitución por plataformas digitales, por la frialdad de las tecnologías, ¿no? Por lo tanto, la visión humanista, yo tengo la confianza, como hemos dicho al principio, en aquellos apuntes de nuevos desafíos, ¿no?, de liderazgo humanista, de profundización en lo que es el ser humano, ¿no? Yo creo que nos da esta crisis grave, ¿no?, de la humanidad una oportunidad para entender al ser humano en su concepción integral, ¿no?, en sus múltiples capacidades y no solo, como veremos que deriva de alguna manera de esta ideología transhumanista, el reduccionismo de algunas de sus capacidades, ¿no? La capacidad más racional, la capacidad productiva, de rendimiento, ¿no? Esta visión que el globalismo, ese posible incluso totalitarismo del ciberleviatán pudiese implementar en las próximas décadas, ¿no? Reducir al ser humano a un ser productivo, a un ser que se le desarrollan solo unas capacidades y el resto no se le deja potenciar, ¿no? Por tanto, este es un reto que la revolución humanista va a tener que afrontar con mayor profundidad si cabe, ¿no? Y permitidme que también os plantee que en paralelo yo creo que las preguntas de siempre, ¿no?, las preguntas del propósito de nuestra vida aquí, de la trascendencia, de si hay algo más allá después de la muerte, el porqué del sufrimiento, si hay un Dios, cuál es esta fuerza universal que nos une a todos como humanos, ¿no?, que le llamamos amor, ¿no?, amor en mayúsculas, ¿no?, esta conciencia de que tenemos algo más que un cuerpo, ¿no? Yo creo que también se incrementa en estos tiempos, tanto de pandemia como de pospandemia y de revolución tecnológica. Por lo tanto, hemos visto que efectivamente estamos en un cambio de era y que, bueno, el futuro requiere o tal vez esté desarrollándose ya a partir de una agenda, de una estrategia global y que esta disrupción tecnológica no sea tan espontánea como algunos nos quieren hacer creer. Tampoco tal vez tan conspirativa como otros también nos pretenden mostrar, ¿no? Hemos de encontrar el punto de discernimiento, como hemos dicho, entre, bueno, quién está de alguna manera detrás, ¿no? ¿Qué estrategia global, qué agentes se están de alguna manera posicionando en esa nueva realidad? No me gusta utilizar los términos que aquí en España se utilizan ahora de la nueva normalidad. No sé si ustedes pues ahí están también utilizando este término, casi es equivalente a nuevo orden mundial. Nueva normalidad, nuevo orden mundial. A mí me gusta más emplear, bueno, una nueva realidad. Efectivamente hemos dicho que hay un antes y un después del COVID-19 y que por tanto el después que estamos iniciando ahora pues con este primer desconfinamiento y viendo los destrozos, ¿no?, a nivel económico, social, sanitario, humano, ¿no?, que ha producido estas semanas de pandemia, pues de alguna manera nos hacemos preguntas, y nos hacemos las preguntas de, bueno, realmente hay una estrategia global, hay realmente unos agentes que están planteando cuál va a ser el futuro, va a ser un futuro humanista, como decíamos, que nos gustaría que fuese, ¿no?, donde colocar en el centro a las personas, o va a ser simplemente una estrategia para mejorar la productividad, la visión de control
de la población, del ser humano, a nivel de aquella bioideología que comentábamos de utilizar la salud como un poder para el control de la humanidad, incluso, ¿por qué no? Algunos desde esas teorías más conspirativas para la reducción de la propia humanidad para que algunos que puedan quedar como transhumanos o posthumanos tengan unas condiciones mejores y también dicen el planeta respire más y mejor, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver quién hay detrás, qué valores y principios se está planteando y que ya venían de antes de la epidemia, pero que ahora se aceleran y las personas yo creo que se están haciendo preguntas, ¿no? Se hacen preguntas como, por ejemplo, esta, ¿no? Se está tendiendo a que la propia tecnología se convierta en una especie de nueva religión global. ¿Nos salvará la tecnología? Está la vieja tentación del seréis como dioses. Vamos a salvarnos no tanto como seres humanos, como comunidad, sino solo gracias a los avances tecnológicos, a esta disrupción tecnológica. Bueno, Homo Deus, el libro de Harael, y que estos días está pronunciándose tanto, ¿no?, sobre cuál va a ser el escenario, la nueva realidad después de la pandemia del COVID, nos lo anunciaba, ¿no? El Homo Deus, ese nuevo ser humano, ¿no?, que después del Sapiens se plantea una disyuntiva, ¿no? O bien a través de la tecnología se convierte en un humano mejorado, en un humano aumentado, donde se le han potenciado las capacidades cognitivas, físicas, un humano expandido, o bien se queda en un humano natural, podríamos denominarlo así, ¿no? Un humano obsoleto, un humano descartado que no ha tenido esa interacción con las nuevas tecnologías y que por lo tanto ha quedado como una especie de humano discapacitado, ¿no? Estamos, por lo tanto, ante una disyuntiva histórica y de cambio de era muy, muy, muy importante, ¿no?, en la humanidad, para no abrir esa brecha que acabamos de describir entre los humanos potenciados, entre dos tipos de humanidades, ¿no? La humanidad, los seres humanos que se potencian y aumentan en sus capacidades de todo tipo gracias a las tecnologías disruptivas en determinadas zonas del planeta, en determinadas ciudades, en determinadas clases sociales o de conocimiento, porque no solo es un tema de renta, de ricos o pobres, sino de acceso a esas posibilidades de conocimiento, o bien el descarte, ¿no?, el tener una humanidad absolutamente sin ningún tipo de condición digna como hasta ahora hemos visto, ¿no? Por lo tanto, hemos de ver cómo abordar esa brecha que efectivamente se agudiza en estos momentos, evidentemente, en la educación, por ejemplo, lo hemos visto. No todo el mundo puede realizar conferencias online de determinada manera. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad en escoger bien el camino, ¿no?, porque las disyuntivas no son fáciles, ¿no? Es decir, entre mejorar al ser humano, como vemos en la imagen superior, ¿no?, porque este atleta biónico pues, ha tenido a lo mejor un accidente, ha nacido con un tipo de discapacidad y por lo tanto se le implementan unas piernas biónicas que incluso pueden llegar a dotarle unas capacidades superiores a un atleta olímpico, vamos a suponer, pero viene para paliar una discapacidad, para paliar una enfermedad, un accidente. De la imagen inferior, que está tomada de la película Ex Machina, en la cual se crean unos seres o se evoluciona nuestra especie en aquella robotización del humano o en la humanización del robot, ¿no?, en esa doble vía, y se crea algo distinto, ¿no? Se crea lo que podemos denominar un posthumano, algo que ya no es simplemente humano, ¿no? Aquí vemos un ser que absolutamente en la película ya da la impresión que no solo alcanza mayores grados de inteligencia que la humana, ¿no?, el protagonista humano, sino de autoconciencia, ¿no? Lo mismo podemos decir de la naturaleza de nuestro entorno, de nuestras ciudades. No es lo mismo convivir lo artificial y lo natural en nuestro entorno, en nuestros edificios, en nuestra ciudad, que arrasar
con la naturaleza, con lo natural y simplemente artificializar todo nuestro territorio, todos nuestros espacios rurales, modificar genéticamente las especies que nos dan nuestro alimento, etc. ¿no? O sea, hay líneas rojas de límites que vamos a tener que saber discernir para que esa disrupción tecnológica que nos dice que cualquier cosa que se pueda hacer se debe hacer, bueno, pues desde la ética, desde una ética, como comentábamos antes, que debería ser a partir de unos valores consensuados y universales, en los cuales, digamos, no, hay unos límites en la modificación de esa naturaleza humana, de la condición humana, y hay unos límites en la transformación de nuestro entorno y en la naturaleza. No es lo mismo convivir en el trabajo, en nuestros entornos domésticos con los robots inteligentes, en los cuales, como vemos la imagen superior, la persona humana sigue siendo humana y el robot es un robot, claramente hay una diferenciación, que en la imagen inferior, extraída de la película Transcendence, ¿no? Donde hay una hibridación, ¿no? Si ven ustedes, ahí la mente humana se hibrida con la red y hay una confusión, hay una hibridación entre lo artificial y lo natural, ¿no? Bueno, algunos de ustedes dirán, yo me sitúo ya en algunos de estos 4 conceptos, ¿no? Soy tecnoescéptico, o sea, yo esto lo veo como muy lejano, es una utopía que, vale, está muy bien para las películas de ciencia ficción, pero lo veo muy lejano, ¿no? Otros pensarán, hombre, yo lo veo ya cada vez más cerca, soy tecnoconservador, por lo tanto lo que pretendo es que haya una moratoria, que no se vaya tan rápido, ¿no? Esa aceleración que he dicho que creo que se producirá tras el COVID-19, pues al revés, pararla, vamos a regular, vamos a establecer claramente un debate ético, los límites, ¿no? Esa sería como la visión tecnoconservadora. Otros dirán, no, a ver, esto es imposible pararlo, es un tsunami de tecnología, es muy difícil ponerle puertas al campo, por lo tanto, el progreso está precisamente en esa disrupción tecnológica. Todas estas revoluciones que hemos descrito anteriormente son importantísimas, por lo tanto, lo que hay que hacer es acelerar ese progreso y regularlo democráticamente, de la forma que pueda, de alguna manera, ser útil para la mayor parte de seres humanos. Pero claro, está la visión más transhumanista, ¿no? Más entusiasta de la tecnología, que viene a decir, bueno, es que como la tecnología es la única que nos va a salvar de todas estas crisis sanitarias, ambientales, humanitarias, de la pobreza, climáticas, etc., lo que hay que hacer es acelerar, que es precisamente lo que creo que en este momento, repito, esta visión de la gobernanza que se va a construir tras la nueva realidad del COVID va a realizar, ¿no? Hay una línea de personajes, ¿no?, que de alguna manera lo van a confiar todo a esas tecnologías y sus inversiones, su agenda, su visión antropológica del ser humano va a verse primada si no hay un movimiento que de alguna manera contrarreste, un movimiento humanista, un movimiento solidario de la comunidad, del bien común, que contrarreste esta tendencia tan tecnoentusiasta de que será la tecnología la que nos salvará, incluso, ¿por qué no?, nos sustituirá, ¿no? Bien, todo esto se produce porque hay una convergencia en todas estas tecnologías exponenciales, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Las tecnologías convergen y de alguna manera, repito, parece como que esa convergencia es la que ha ido produciendo y la que va construyendo poco a poco y ahora de una forma, yo creo que más clara, ¿no?, más evidente, lo que venimos a denominar un nuevo orden mundial, que no es solo un tema geoestratégico, geopolítico, sino que afecta a la salud global, ¿no?, a través de esa bioideología que hemos comentado, a un biopoder que puede derivar hacia un cierto totalitarismo o un totalitarismo completo, ¿no?, de control de la población, a través de sus datos de salud, de su identidad digital, etcétera, ¿no? Todo lo que en estos días estamos viendo que es el gran debate sobre qué nos viene encima tras la pandemia, ¿no? O sea, los temas de vacunación, seguimiento,
control de la población, etcétera, ¿no? Por lo tanto, todo ello va confluyendo en que este siglo XXI realmente emerge esta nueva utopía, ¿no?, que hemos ido citando a lo largo de esta primera parte de la sesión, del transhumanismo, pero que no la hemos acabado de definir, ¿no? Bueno, yo si la tuviese que definir muy rápidamente, la definiría de esta forma, ¿no? Es un movimiento de liberación de la condición biológica natural del ser humano, ¿no? Lo que se pretende a través de esta ideología, de esta nueva utopía, o para mí distopía, en este siglo XXI, es cambiar la condición natural del ser humano, que no envejezca, que no muera incluso, que sus capacidades se vean aumentadas para convivir en nuestro entorno cambiante, ¿no?, sea por el cambio climático, sea por una pandemia, pero, como hemos dicho, también en un entorno fuera del propio planeta Tierra, ¿no? Bueno, este sería como el resumen. Y esto no viene solo, no es que haya salido el transhumanismo como algo bueno, novedoso, ¿no? O sea, es una evolución, desde mi punto de vista, de lo que ya la modernidad introdujo a partir de entronizar la razón. Ahora entronizamos la inteligencia artificial, superinteligencia, smart cities, ¿no?, ciudades inteligentes, es decir, la palabra inteligencia, pues de alguna manera es la que está en el centro de todos estos debates ideológicos, ¿no?, y deseo, ¿no? Si yo quiero, ¿por qué no? Si la tecnología me permite cambiar mi diseño humano, si puedo tener libertad morfológica para cambiar mis condiciones biológicas naturales y esa ciencia, esa tecnología lo permite, quiero hacerlo, ¿no? Tengo derecho a mi propio cuerpo, tengo el derecho de alguna manera a desarrollar esa libertad morfológica. Esto está, yo creo, en el centro de lo que ya no es ni la modernidad ni la posmodernidad, sino lo que algunos filósofos y pensadores han determinado como hipermodernidad, un estadio nuevo en este cambio de era en el que estamos, ¿no? No sé cuánto tiempo me queda, Juan Carlos, más o menos. Juan Carlos Peña. Sí, unos 20 minutos, Albert, por favor. Vale, perfecto. Pues vamos a aprovechar estos 20 minutos para profundizar realmente en esa distopía transhumanista, ¿no?, y en esa evolución, como decíamos, biotecnológica del ser humano, ¿no? Lo que pretende el transhumanismo es precisamente ese cambio de estado, ¿no?, de situación de lo humano, pasando por una transición en la era transhumana, pero hacia otra cosa distinta, ¿no?, que después veremos si se puede o no definir, ¿no?, que sería la situación del posthumano, ¿no? Como he dicho, la ideología transhumanista se basa claramente en el elemento racional, lógico, calculador, me atrevería yo a decir, ¿no?, en ver cómo podemos incidir sobre la mente, cómo de alguna manera el tema de la inteligencia lo abordamos desde el punto de vista del conocimiento perfecto del cerebro, para poderlo reproducir, para poderlo replicar, para incluso poder sustraer nuestra identidad, si es que realmente nuestra identidad está en el cerebro, como ellos dicen, y trasladarla, transferirla a otro soporte no biológico, a otro soporte que no sea el cuerpo humano, ¿no? Eso sería, de alguna manera, las intenciones del transhumanismo, ¿no? Incluso, ¿por qué no crear una conciencia artificial, no solo una inteligencia, ¿vale? Por lo tanto, están muy centrados en lo que sería el cerebro. Es un tema importante para ustedes, ¿no?, que se dedican a temas comunicativos y de la percepción, y es decir, bueno, replicar realmente las funciones que derivan de un cerebro humano en un ser, sea clónico, sea en un robot inteligente, va a sustituir nuestras capacidades comunicativas, perceptivas, de lenguaje, de sofisticación en el pensamiento, de sabiduría, si me permiten, de inteligencia espiritual, ¿no? Porque, claro, ellos, ya he dicho antes, tienen una visión muy reduccionista del ser humano. Están planteando replicar aquellas capacidades
racionales, lógico-calculadoras, ¿no? Lo que estamos viendo que empieza a hacer la inteligencia artificial y los algoritmos ya mejor que nosotros, ¿no? Que es calcular, que es analizar grandes cantidades de datos, ¿no? En el Big Data y en la ciencia de datos que antes comentábamos, ¿no? Esos algoritmos, esa inteligencia artificial de momento débil, pero que pronto empezará a desarrollar algunas capacidades propias de una inteligencia más general, más tipo humano, para decirlo de alguna manera, más fuerte, pues, bueno, valoraremos si quieren ustedes en el debate si esto va a ser tan fácil, ¿no? Pero la utopía o distopía transhumanista se lo plantea como muy cercano, ¿no? A eso le llaman singularidad tecnológica, ¿no? Y claro, yo cuando explicaba lo que este señor, ¿no? Ray Kurzweil, que es el ingeniero jefe de Google, apostaba porque realmente esa singularidad tecnológica, esa disrupción en la cual los humanos podremos trascender la biología y la inteligencia artificial superará a la humana, etcétera, y decía que estaba cerca, ¿no? La situaba en el 2045. Hombre, muchos de nosotros pensábamos, normalmente estos futurólogos se equivocan siempre en las fechas y además, tal como iba de momento la revolución digital y todas las revoluciones que hemos visto anteriormente, ¿no? Biológica y tal, pues nos parecía que no iba a ser tan cercano, ¿no? Pero como he dicho al principio de mi exposición, la palabra clave, desde mi punto de vista, es aceleración, ¿no? Y la pandemia ha producido esta aceleración. Y es lo que pretendía esta rama del transhumanismo, ¿no? Que es la que apuesta por la singularidad, por un antes y un después clave en la historia de la humanidad a partir del momento en que esa inteligencia artificial supera efectivamente en muchas tareas, en muchas decisiones a la humana, ¿no? No se crean ustedes que lo dicen 4 iluminados futuristas, ¿no? Estamos hablando de un hub tecnológico que se denomina Universidad de la Singularidad, que algunos de ustedes a lo mejor ya conocen, que está situado en el campus de la NASA, donde cuenta, como hemos visto, con eminentes tecnólogos de las corporaciones más importantes de este nuevo orden o de esta globalización tecnológica mundial, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando del cerebro de pensamiento, de estrategia de lo que va a ser ese nuevo orden mundial tecnológico, ¿no? Y esa es la ideología, desde mi punto de vista, el transhumanismo, que soporta esa nueva visión del progreso humano, ¿no? Claro, los transhumanistas dicen, hombre, y para que la inteligencia artificial no nos gane, pues lo que hay que acelerar es el mejoramiento del propio ser humano, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo? Pues cambiando nuestro propio cuerpo, ¿no? Y la pregunta ya de inicio, desde la visión ética, es, bueno, pero podemos hacerlo de una forma ilimitada, ¿no? Tenemos derecho ilimitado a ese cambio en el propio cuerpo, ¿no? A introducirnos todo tipo de artefactos para comunicarnos digitalmente, ¿no? Es decir, chips que de alguna manera se incorporen, tengan interfaces para intercomunicar con nuestro móvil de momento, incluso algunos ya dicen telepáticamente, pues con nuestros artefactos digitales, ¿no? Bien, pues esto ya empieza a ser realidad, ¿no? Pau Adelantado, que es amigo mío de Barcelona, pues ya se ha implantado un chip desde hace tiempo, ¿no? Ya lleva un chip implantado con el cual pues se comunica con su ordenador, con su móvil, con sus cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Pero también, y permitan que explique, pues que en Barcelona se está desarrollando un debate, ¿no? En la ciudad importante sobre esta libertad morfológica, ¿no? El de si realmente podemos empezar a cambiar nuestro cuerpo, ya no solo biológicamente, ¿no? Sino, como he dicho, hackeándolo, hibridándolo con artefactos tecnológicos que aumenten ciertas capacidades, ¿no? Incluso que nos permitan imitar a otras especies, ¿no? Rebajando pues, nuestra temperatura o teniendo una mayor audición o incluso, repito, como en estos casos, cambiando nuestra morfología, ¿no? Para parecernos pues, un elfo o cualquier otra situación que nos apetezca, ¿no? En esa línea de yo tengo derecho al cuerpo, por lo tanto lo puedo diseñar como yo quiera, ¿no? Bueno, y dirán, ¿y cómo se diseña? Lo hemos dicho anteriormente, se diseña así, ¿no?
Ahora habrá un gran debate sobre las vacunas, ¿no? Y bueno, ahí está la nanotecnología, la introducción de ciertos artefactos ya nanotecnológicos en nuestra corriente sanguínea, en nuestro cuerpo, con interferencia en nuestra mente, en el ADN. Bueno, es un gran debate que es la abertura de esa introducción de la nanotecnología, de la tecnología en nuestro propio cuerpo, ¿no? A eso le llamamos el proceso ya de transhumanismo, ¿no? De transición entre el humano, que hemos dicho que respondía a una condición natural, una condición biológica, cultural, en esa línea evolutiva, hacia una evolución tecnológica, ¿no? Aumentando, repito, capacidades, ¿no? Y tenemos ya algunos ejemplos, ¿no? Porque en su día Steve Hawking ya había esa hibridación, ¿no? Entre la máquina, el ordenador, su mente, su cuerpo, ¿no? También tenemos al activista cyborg Neil Hamilton, ¿no? Que a través de esta antena que está implantada en su cerebro, pues tiene una hipersensorialidad. Escucha más colores que el resto de los seres humanos, ¿no? Él se declara claramente cyborg, ¿no? Una persona que ya no es humana porque tiene unas capacidades aumentadas, en este caso la sensibilidad hacia los colores, ¿no? Mayor capacidad de escuchar los colores, ¿no? ¿Hacia dónde iría esa transición del humano a algo distinto, ¿no? Iría hacia lo que algunos denominan el posthumano, ¿no? Un organismo tecnológico que evoluciona de una determinada manera, los algoritmos, la hibridación entre lo ciber y lo orgánico, y evoluciona de una determinada manera, o a través de ese mejoramiento humano, los Homo sapiens que se transforman en esa especie de Homo Deus, en ese humano aumentado, expandido, a partir de todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no? De la modificación genética o de las nuevas capacidades, ¿no? Esto sería como la representación, lo hemos dicho antes, de lo que podría llegar a ser un posthumano, un ser tecnológico, artificial, que llegue a tener autoconciencia, ¿no? Esta es la clave por la cual somos humanos, ¿no? Tenemos autoconciencia de nosotros mismos, ¿no? Bueno, entonces mucha gente dice, esto no llegará nunca, ¿no? Que un robot llegue a tener autoconciencia, ¿no? Y el transhumanismo dice, bueno, ya lo veremos, ¿no? O los algoritmos, organismos tecnológicos que evolucionen como han evolucionado nuestras redes neuronales en el cerebro, ¿no? Por lo tanto, vemos que a través de estas revoluciones, a través de esta distopía, utopía transhumanista, realmente se está construyendo, nos guste o no nos guste, un tipo de sociedad que la podemos denominar biotecnológica, en la cual estos dos elementos, la singularidad tecnológica, la disrupción de todas estas tecnologías, la convergencia de estas tecnologías que aceleran exponencialmente la transformación digital, biológica en el ser humano, y respecto a los derechos del propio ser humano, esa abertura hacia nuevos derechos de diseñarse cada uno como quiera, ¿no? Cada uno de una forma distinta y, por tanto, abrir la brecha entre distintas humanidades, ¿no? Unas con mayores capacidades y otras obsoletas, como hemos dicho, o con pocas capacidades tecnológicas, ¿no? El transhumanismo, cuando quiere explicar esto, lo hace a través de tres tipos de superlativos, ¿no? Queremos alcanzar, dirán ellos, ¿no? La superinteligencia, vamos a conseguir una superlongevidad y esto lo hacemos para alcanzar un superbienestar, ¿no? Hemos visto qué representa la superinteligencia, ¿no? Hemos dicho que se quiere conocer el cerebro a fondo, creo que es fantástico, ¿no? Igual que el genoma, pues ahora se quiere conocer perfectamente el conectoma, cómo funciona nuestro cerebro, las actividades, cómo se desarrollan, las neuronas, pero de alguna manera lo que, repito, se está planteando es la hibridación de esas neuronas naturales con neuronas artificiales para aumentar la inteligencia, ¿no? O si quieren ustedes, si no es en el cerebro, será en la red de superordenadores que está extendida por todo el mundo, ¿no? Que configuran una especie de cerebro mundial, ¿no? Una especie de capa de pensamiento en el planeta a partir de la conexión de toda la información del Big Data, etcétera, que todos estos superordenadores en regiones, sobre todo asiáticas, ¿no?
Y aquí está el debate de la hegemonía por la nueva gobernanza, ¿no? Y toda esta lucha que estamos viviendo en la pandemia, con la geopolítica, con el control de la población, etc. Bueno, es un gran debate entre Asia y Occidente. Pues los superordenadores están conectados a nivel mundial para realmente abordar el tema que hemos dicho clave, que es cómo superar la inteligencia humana y crear esa superinteligencia, ¿no? Eso va a permitir, dirán los transhumanistas, la relación ya incluso afectiva, ¿no? De comunicación con los robots, con estos robots que van a tener capacidades ya de educar a nuestros hijos, de hacernos sonreír, de enamorarnos incluso de ellos, ¿no? Hemos dicho que podía haber robots sexuales o afectivos, de tener de alguna manera en un hospital atendiendo a esa ética de los cuidados, pues en lugar de un humano, a un robot. Bueno, todo esto es los nuevos debates, ¿no? Que se van a ir produciendo, incluso pues que se nos escape de las manos, ¿no? Y que ellos como robots introduzcan una sintaxis distinta a nuestro lenguaje, que no entendamos sus decisiones efectivas, ¿no? A partir de la inteligencia artificial, ¿no? Y que incluso, como decíamos, pues desarrollen unas capacidades humanas, plenamente humanas, de sentimientos, de afectividad e incluso de consciencia, ¿no? Si esta es una de las ventajas que nos plantea el transhumanismo respecto a la hibridación con la máquina y con la inteligencia artificial, la siguiente es la de la superlongevidad, ¿no? Nos están diciendo que efectivamente la esperanza de vida, gracias a la medicina y a los avances científicos y tecnológicos, en buena parte de los países desarrollados ha aumentado a nivel de 80, 85 años, ¿no? Pero que nos dicen por qué no podemos alcanzar cifras como en Japón o en otras partes del mundo de los 110, de los 115, de los 120 o, como dice el gerontólogo transhumanista Aubrey de Grey, los 200 o los 250. El transhumanismo, y sobre todo los que se dedican a esta parte del transhumanismo, ¿no? Dicen que nos hemos equivocado. El envejecimiento no es consustancial, dicen ellos, a la condición humana, ¿no? El envejecimiento es una enfermedad y como tal la podremos tratar, la superaremos y la tecnología y la ciencia permitirá alcanzar edades súper longevas en el ser humano. Claro, esto en estos momentos de pandemia, ¿no? Cuando realmente la franja de población que más se ha visto castigada por toda esta situación, ¿no? Y gran mortalidad es precisamente las personas mayores, ¿no? De edad avanzada, pues abre un gran debate, ¿no? Abre un debate, como hemos dicho, en esa sociedad de los cuidados, abre un gran debate, es decir, qué pasará con todas las personas que alcancen edades, vamos a suponer, de 100 años, de 110, para no entrar en la utopía de Aubrey de Grey, ¿no? ¿Qué sucederá? ¿Estamos preparados? ¿Cuáles son las, bueno, etcétera, ¿no? Es decir, ya se ve que, y claro, nos lo están planteando a partir de nuevo de la introducción de tecnología en nuestro cuerpo para reparar ciertas funciones que se han estropeado, ¿no? Que en definitiva esto es un poco el envejecimiento, ¿no? Y la enfermedad. Nos tratan reduccionistamente como máquinas, ¿no? Como mecanos que se pueden intercambiar las piezas o de alguna manera sustituirlas y mejorarlas, ¿no? Bueno, pues este es el debate que vamos a tener en los próximos años, ¿no? Y que, de nuevo, repito, se acelera pues con los temas que el COVID-19 está planteando, ¿no? Si deberemos introducir biología sintética, qué serán las nuevas vacunas, ¿no? Son una generación de vacunas muy distintas a las que hemos conocido, ¿no? Hay modificación genética de los virus, etcétera, ¿no? Bueno, y si no, nos dicen desde el transhumanismo, pues esperaremos criopreservados a que la ciencia y la tecnología entienda mejor la enfermedad de la cual podríamos morir, nos criopreservamos y esperamos a un futuro que nos pueda tratar esa ciencia o esa biomedicina para curarnos y tal, ¿no? Esto es lo que desde algún ámbito como
el movimiento 2045, un movimiento global, ¿no?, que impulsa pues, determinados personajes del transhumanismo, nos define como la inmortalidad cibernética. En el momento en que podamos transferir lo que ellos denominan nuestra identidad, nuestros datos, nuestra mente, a otro soporte, a un avatar, ¿no?, que hayamos sabido reproducir para ser soporte de nuestro cerebro o de un cerebro artificial, en ese momento, dicen ellos, seremos inmortales, ¿no? Bien, el tercer superlativo es que todo esto, dicen ellos, no tiene sentido si lo que no hacemos es disminuir el sufrimiento, el gran tema de la condición humana, ¿no? Decíamos al principio de nuestra sesión, ¿no? Si hemos sido conscientes de algo en este confinamiento y en esta pandemia es de que somos frágiles, vulnerables, que sufrimos, que morimos, ¿no? Y esa es la condición humana, ¿no? Pero claro, es que el transhumanismo nos está planteando la utopía de dejar de ser humanos, ¿no? Y por tanto de superar todas estas condiciones que son propias de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y se plantean también realizarlo para alcanzar un mayor bienestar, una mayor felicidad, etc. ¿Cómo? Pues a través de la biomejora, ¿no? La modificación genética, de nuevo, para disminuir aquello que nos hace sufrir, ¿no? Entonces, la visión transhumanista dice, bueno, ¿y qué nos hace sufrir? Bueno, pues la depresión, las adicciones, las dependencias múltiples, ¿no? David Pearce, que es un filósofo transhumanista, dice, bueno, y por lo tanto, la batalla de la tecnología y de la ciencia médica debe ser desarrollar esos mecanismos de modificación, de biomejora en el ser humano para eliminar la agresividad, la depresión, lo que nos hace sufrir. Y entonces dejaremos de ser efectivamente humanos vulnerables porque habremos superado esa condición que tanto nos define. Bueno, ya ven ustedes que estamos moviéndonos en los términos de utopía o de una cierta distopía, porque ¿quién elige cuáles son las condiciones que nos hacen sufrir, ¿no? A mí no me hace sufrir solo un virus, ¿no? Me hace sufrir pues que a lo mejor mi mujer pues se separa de mí o mis hijos tienen un accidente y todo esto las tecnologías no lo pueden remediar, ¿no? Pero bueno, esta es la ideología que hemos comentado transhumanista que en este momento, bueno, pues yo creo que también en momentos de pandemia está calando, ¿no? Es decir, vamos a conseguir disminuir el sufrimiento de la población a través del biomejoramiento, ¿no? Vamos a mejorar a la especie humana, ¿no? Vamos a mejorar su nivel cognitivo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué quiere decir ser mejor, ¿no? Porque, bueno, esta chica puede ser guapísima, ¿no? Ser perfecta a nivel físico y ser una muy mala persona, ¿no? Y no consideraríamos que en esos dados que supone la evolución, ¿no? Y en esa posibilidad de escoger a la carta a través del embrión las condiciones que hagan a una persona mejor, ¿no? Pues repito, ¿no? La bondad, esa visión que nos hace más humanos que decíamos anteriormente, ¿no? De la belleza no es simplemente algo exterior, lo interior, todo esto cómo se modifica genéticamente, ¿no? Y además el peligro de hacernos homogéneos, si el poder, ¿no? El biopoder considera que las características del ser humano para ser mejores son unas determinadas y elimina las que la propia evolución y naturaleza nos permiten que seamos biodiversos, ¿no? Una cierta diversidad humana, para lo bueno y para lo malo, tal vez alcancemos unos grados de homogeneidad muy peligrosos, ¿no? Y eso está en línea de lo que también decíamos anteriormente, de un ciberleviatán, de alguien que nos quiere iguales, manejables, controlables, que no seamos diversos, que no haya un pensamiento crítico, que no seamos conscientes, sino que seamos casi robots, ¿no? Bueno, pues ese es un peligro que se abriría si realmente esa gobernanza tecnológica va hacia un cibertotalitarismo, hacia una visión de control de la población, incluso a nivel genético. La mejora, la bondad, no sabemos bien cómo realizarlo a través de la manipulación genética, ¿no? Bien. Y en el campo del super bienestar a nivel económico, tenemos a
la línea, que también hay que seguirla, porque hemos dicho que estamos en un campo de nueva gobernanza a nivel económico, social, de lo que se nos ha venido a denominar la economía colaborativa, ¿no? El Internet de las cosas, el Internet de las personas, ¿no? Todo conectado va a producir, dicen, mayor progreso económico, mayor progreso social, ¿no? Mayor bienestar, ¿no? Más abundancia. Bueno, esa conexión de todo, ¿no? De nuestro ADN con nuestro móvil, con un sensor, con un chip, con las plantas, con la nevera, todo eso, ¿no? Bueno, pues debemos de tener un debate profundo, ¿no? Porque en la película, y siempre las películas son un buen referente para hacernos pensar en algunos aspectos casi de ciencia ficción, ¿no? La protagonista se plantea, bueno, pero saber es bueno, pero saberlo todo es mejor, saberlo todo de nosotros, como ahora se puede plantear a nivel de biosalud, saber todos nuestros parámetros corporales, ¿no? Con la intención de mejorar la salud pública, ¿no? de contrarrestar una pandemia, ese control biotecnológico, ese biopoder, ese saberlo todo de nosotros es bueno. Compartirlo todo es bueno, lo hemos visto también ahora con la utilización de las redes sociales, ¿no? Estamos desbordados, yo creo, ¿no? Mensajes, muy buena la comunicación, porque gracias a eso el confinamiento y el aislamiento social ha sido menos duro, ¿no? Pero ¿no creéis que se ha desbordado, que hay como una información sobrepasada, hay una hiperconectividad? Bueno, pensemos, ¿no? Y nuestra intimidad, porque si lo vamos a dar todo, si todos nuestros datos de salud, etcétera, ¿no? Se van a compartir, ¿no? Ese gran Big Data, esa reflexión que hacíamos de todos esos algoritmos que van a tratar nuestra información, ¿quién los controla? ¿Quién los regula? ¿No? Y cuando vayamos a dar un paso más, que en esa aceleración del post-COVID parece que está más cerca, ¿no? Tal vez un microchip implantado, bueno, ¿dónde estará nuestra privacidad? ¿Quién está regulando ya todos estos nuevos derechos digitales, ¿no? Derechos humanos relacionados con todos estos nuevos retos a nuestra libertad, ¿no? Porque, bueno, el tatuaje cuántico nos lo están planteando ya para la próxima vacuna, ¿no? Y eso es una forma de medir nuestras constantes vitales a nivel de salud, ¿no? Por lo tanto, a través de la salud, de esa ideología de la salud, bueno, se pueden colar temas muy importantes respecto a los derechos humanos, ¿no? Y con la excusa de hacernos un mundo feliz, de participar en este mundo que nos describía ya en el 32, en la novela Aldous Huxley, sobre un mundo feliz en el que, bueno, todo es para un progreso mayor, ¿no? Como plantea Diamandis, este transhumanista, autor del libro que veíamos anteriormente, su portada, ¿no? De Abundancia. Bueno, ellos son optimistas porque están planteándose incluso que algunos puedan salir del confinamiento, como hemos dicho, de la Tierra, ¿no? E irse a paraísos, digamos, fuera del planeta, donde convivir esa especie de transhumanos mejorados, ¿no? Esas condiciones que planteábamos, pero bueno, ¿y el resto? ¿Y las ciudades y nuestro planeta, cómo lo dejamos, ¿no? Lo dejamos así, con grandes dificultades para gestionar nuestros residuos, la población mundial, ¿no? De los descartados, de los obsoletos que comentábamos anteriormente. Es decir, cómo vamos a manejar este tema de la población en el futuro, ¿no? Si abrimos esas brechas digitales y abrimos esas nuevas castas tecnológicas en la humanidad, ¿no? Creo que ya para terminar vamos a proponer algo, ¿no? Porque si no, hemos visto que la evolución de la pospandemia puede acelerar toda esta distopía, ¿no? Pero no queremos, ¿no? Yo me imagino que comparto con la mayoría de los que estáis conectados, queremos algo parecido a lo que vamos a describir ahora, ¿no? Queremos que la persona y la ética estén en el centro de esta revolución tecnológica, ¿no? Que de alguna manera construyamos un futuro para capacitarnos, evidentemente, para perfeccionar nuestro proyecto humano, pero desde una responsabilidad, poniendo a la persona en el centro, ¿no? Porque somos más
que máquinas y somos más que humanos para mejorar su rendimiento. Queremos perfeccionar un proyecto humano, ¿no? Una visión integral, queremos la felicidad, ¿no? Queremos seguir siendo libres, queremos que se nos respete nuestra dignidad, queremos ser conscientes, incluso que se nos permita de alguna manera tener un sentimiento de trascendencia, ¿no? A eso es a lo que está llamado el ser humano, ¿no? Hacia un perfeccionamiento de su proyecto que es abierto. Efectivamente, no estamos hablando de un determinismo. Las tecnologías y las ciencias nos pueden ayudar muchísimo en ese proyecto humano abierto hacia un proyecto que perfeccione a la humanidad entera, pero no a unos individuos concretos, a una élite que se dispara respecto al resto y nos deja descolgados, ¿no? Queremos hacerlo desde lo que comentábamos al principio de la revolución humana, ¿no? Humanista, desde un desarrollo integral, con todas las capacidades, ¿no? En el libro Humanismo Avanzado, los que lo conozcan, hablo de conectar mente y corazón, ¿no? Esa visión, no corazón como ni el órgano cardíaco ni solo el tema afectivo, ¿no? Sino la sede de lo que somos, ¿no? Del ser, ¿no? Y hacerlo a través de una alianza entre las humanidades y lo digital y lo tecnológico. Yo creo que las ciencias han liderado básicamente estas últimas décadas, las tecnologías están de alguna manera intentando liderar esta nueva gobernanza, pero deben de corregirse, desde mi punto de vista, con un liderazgo, como he dicho anteriormente, humanista, ¿no? La filosofía, de nuevo, las grandes disciplinas que permiten al ser humano no solo ser inteligente de una forma lógico-calculadora, sino pensar, tener un pensamiento crítico, ser conscientes, ¿no? Pues realmente va a ser, creo, nuestra tabla de salvación, si realmente las ponemos en nuestras carreras, en las universidades, en las escuelas, en los institutos. En definitiva, hacer una sociedad más consciente, volver a la esencia. Muchos han dicho, ¿qué lección podemos sacar de este confinamiento del COVID-19? Bueno, pues que empezamos a entender lo que es esencial. Hemos tenido que prescindir de muchas cosas, ¿no? Del consumo, etcétera, y hemos añorado lo esencial, ¿no? Las relaciones con nuestros familiares, lo humano, ¿no? Volver a la esencia, ¿no? A desarrollar la cualidad humana, ¿no? Las cualidades, ¿no? Bien, yo creo que tenía algunas cosas más, ¿no? Que las voy a pasar rápido para terminar, ¿no? Es decir, en esa visión de que somos personas con diversidad funcional, ¿no? O sea, todos tenemos capacidades, discapacidades, altas capacidades y podemos realmente obtener unas capacidades aumentadas gracias a las tecnologías. Yo ahora llevo unas gafas y gracias a ello pues puedo ver mejor que si no las tuviese, ¿no? Óscar Pistorius, gracias a sus piernas biónicas, pues alcanzó marcas determinadas, ¿no? Esas tecnologías al servicio de las personas es seguramente por lo que debemos apostar, ¿no? Porque nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Con los mayores, con las personas con Alzheimer, con discapacidad, etcétera, ¿no? Con una visión de ecología integral, no desconectarse de la naturaleza, de la biosfera, a la que el ser humano quiere hacerse tan tecnológico que se desconecte del planeta, de la red de sistemas vivos, también va a desaparecer como especie, ¿no? Nos lo dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, una conversión ecológica global, ¿no? Una manera franciscana de ver el mundo, austera, ¿no? El confinamiento también nos ha permitido que podemos consumir menos, que debemos cuidar el planeta y combatir la pobreza, que todos, la familia humana, estamos aquí, ¿no? En esta nave, y que de alguna manera, pues bueno, las cosas sencillas, ¿no? La vida más lenta, ¿no? Pues puede ser la solución a esta pospandemia, ¿no? Si hemos aprendido alguna lección, es que nos necesitamos, ¿no? Nos necesitamos y de alguna manera tenemos que desarrollar unos principios de convivencia, unos principios éticos desde la diversidad, porque tenemos cosmovisiones muy distintas. No es lo mismo alguien que tiene una visión agnóstica, cristiana, budista, atea, del ser humano, de la vida, de su relación con el planeta. Hay que establecer puentes entre esas cosmovisiones porque queremos trabajar todos por el desarrollo humano integral, hacernos más humanos, en lugar de ser humanos potenciados, ¿no? Superhombres, superhumanos, queremos realmente ser personas, ¿no?
ser más humanos, y ahí es donde juega pues, el altruismo, el evolucionar como personas, la inteligencia interior, espiritual, ¿no? El sentido trascendente, ¿no? Finalizo. Parece como que hemos abierto todos con esta disrupción tecnológica y la utopía transhumanista una caja de Pandora. Estamos a veces siendo aprendices de brujos, ¿no? En las teorías conspirativas se nos habla de virus creados artificialmente y expandidos por la humanidad. Estamos realmente jugando con fuego, ¿no? Y a veces nos creemos, pues eso, ¿no? Como este chimpancé en el volante, ¿no? Que vamos a conducir la evolución, y la naturaleza nos ha puesto estos días en nuestro lugar, nos ha dicho, sois una especie más, cuidado, ¿no? Y por lo tanto no estáis vosotros conduciendo la evolución y el planeta, ¿no? Por lo tanto, humildad, pero también esperanza, ¿no? Yo creo que no debemos tener miedo al futuro, y hemos de confiar con esperanza, ¿no? Y ahí es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad que es muy interesante la exposición, y quisiera abrir el panel de preguntas. Están en el chat. Si es posible, tú vayas seleccionando las preguntas que vayas a responder. Bueno, hay bastantes. Si quieres, Juan Carlos, me vas diciendo algunas, si te parece, porque hay 70 y... no sé, ¿qué te parece, Juan Carlos? ¿Me vas guiando en algunas de las que ves por aquí? Dice, claro que sí. El transhumanismo reduce al humano en datos y algoritmos. Dice alguien por aquí, la mejora se enfoca en la visión física, biológica, ¿no? Pero somos mucho más que eso. Bueno, es un poco lo que comentaba en mi exposición, ¿no? O sea, somos más que algoritmos, somos más que neuronas, somos más que genética, ¿no? Sí. Hay una parte, algunos dicen también, con esta experiencia deberíamos estar mejor preparados para una futura pandemia. La tecnología deberá dotar a los países para que lleguen a tener acuerdos para compartir datos en tiempo real acerca de los diagnósticos. Habla sobre la información que está al servicio del bien común. Habla sobre la nanotecnología. Son más que todo comentarios que hay dentro de la conferencia. Dice, ¿cuál va a ser el papel del ser humano frente al NOM? A este NOM, bueno, a todo este nuevo orden mundial. Sí, mira, Juan Carlos, o sea, la primera parte de las preguntas, efectivamente, vemos la necesidad de compartir a nivel planetario, ¿no? Cierta información, si queremos combatir esta pandemia que todavía no la hemos dominado, ¿no? Y otras, o bien sea brotes o las siguientes, realmente la estrategia es global, ¿no? La estrategia es compartir a través de todos los investigadores que en este momento están trabajando sobre qué es este virus, cómo se desarrolla, cómo se puede combatir a través de algún tipo de medicamento, o incluso cómo poder vacunarse frente a él, y esto sirve para futuras pandemias. Por lo tanto, la lección es que las estructuras nacionales respecto a los temas de salud, y podríamos decir lo mismo en temas de cambio climático, etcétera, pues deben coordinarse, ¿no? Y deben de alguna manera armonizar y compartir su conocimiento a nivel mundial. Pero eso no quiere decir que tengamos que construir un nuevo orden mundial globalista, jerárquico, incluso que llegue a ser totalitario, como he dicho anteriormente, por el cual el principio de subsidiariedad, ¿no? de las naciones, de los estados, de los pueblos, ¿no? de poder desarrollar esas mejoras en salud, esa investigación, se centralice en un poder de alguna manera jerárquico y unitario, e incluso se utilice ese nuevo poder, biopoder global, para imponer a todos los estados, a todos los países, una única opción, una única estrategia, que quiere decir pues una única visión de las vacunas, o una única visión de lo que ha sido la verdad o no verdad de este virus o de los siguientes, ¿no? Por tanto, yo distinguiría entre actuar de una forma cooperativa a nivel planetario. Ahí yo creo que debemos apostar y mejorar muchísimo
porque la experiencia ha sido que no estábamos preparados, ¿no? Y la otra es que con la excusa de que todos queremos esa cooperación mundial y planetaria, se nos venda que ya tenemos la solución, y es vamos a construir un nuevo orden mundial, una gobernanza totalitaria en la cual jerárquicamente se nos imponga las soluciones. Yo creo que hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Hay algunas preguntas como por decir, creo que tenemos un sentimiento colectivo de estar atrapados, dice, en unas circunstancias, pobreza, guerra, relaciones conflictivas que nos disgustan. Puede que la pandemia nos haya hecho conscientes que debemos dar los pasos prácticos necesarios para modificar nuestra relación con el entorno, dice una pregunta. Bueno, esta mañana escuchaba una interesante conferencia que se daba aquí también en Madrid entre la filósofa catedrática de filosofía Victoria Camps, ¿no? y un obispo, ¿no? Un obispo español, y se comentaba si esta pandemia nos iba a hacer mejores, ¿no? Si realmente íbamos a salir mejores de todo esto, ¿no? Y la conclusión yo la comparto, ¿no? Bueno, situaciones como la que hemos vivido, en este caso a nivel mundial, a nivel personal se pueden producir, ¿no? Hay personas que tienen una enfermedad y sí salen mejores de un confinamiento también de muchos días, de un hospital, etcétera, y otros que no. Por tanto, de esta pandemia, algunas personas, algunas sociedades, algunos colectivos, yo creo que aprovecharán la lección, sobre todo la lección de humildad que decíamos anteriormente, ¿no? De que somos vulnerables y que la tecnología nos puede ayudar, pero no nos puede salvar. Entonces, yo creo que sí, que habrá gente que se hará consciente, ¿no? de esta vulnerabilidad y, por lo tanto, actuará en consecuencia y, por lo tanto, entenderá que el planeta, lo que decías tú, ¿no? La naturaleza, pues tiene una fuerza importante en nuestra relación con la vida y, por lo tanto, no podemos importunar, ¿no? Esas relaciones de vida que hemos comentado anteriormente, más allá de lo necesario, pero otra gente volverá a lo mismo cuando nos desconfinen, ¿no? De hecho, aquí ya lo empezamos a ver, ¿no? Hay como unas ganas locas, ¿no? De salir y, por tanto, muchísimas personas volverán a hacer lo mismo que hacían antes, ¿no? Consumir, etcétera, y algunos a lo mejor más, ¿no? Por lo tanto, saldremos mejores y a veces, en algunos casos, a lo mejor podemos salir incluso peores, ¿no? Muy bien. Creo que lo hemos aprovechado muchísimo a Albert esta noche en Madrid, noche en España y tarde acá en Bolivia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Albert. Él ha tenido un muy buen gesto, se ha colocado en su solapa el pin de la UTEPSA que le regalamos tú, en Medellín, exactamente. Y bueno, muchísimas gracias por eso. Rubén, por favor, le cedo la palabra. Desmutéese, por favor, Rubén. Desmutee su micrófono, Rubén. Me gustaría que todas las personas que están participando en su micrófono puedan habilitar su video para que saquemos una instantánea de este evento, si es posible. Perfecto, eso, gracias. Rubén, tendrías que desbloquear, hay muchos que están bloqueados. Ok. ¿Está desbloqueado el tuyo? No, está bloqueado. Está bloqueado, ahí está. Antonio. Sí, Antonio tiene que habilitar su video. Sí, ya está. Ok. Ya, ahora sí. Y aquí hay otro. Perfecto. Bueno, para que no se nos vaya la parte humana, saludemos. Un minuto, estoy sacando la foto. Excelente, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Muy interesante la exposición. Gracias. Gracias, saludos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Albert. Gracias, María Claudia.